Hoy no llegaste aquí por casualidad. No fue un accidente, no fue coincidencia, no fue simple curiosidad. Si estás escuchando estas palabras, es porque algo en el mundo espiritual te trajo hasta este momento exacto. El cielo te vio, el Espíritu te guió, y aunque no lo hayas notado, fuiste protegido para llegar hasta aquí. Porque cuando Dios decide hablarte, ninguna distracción logra detener su propósito. Hoy comienza un proceso que no es ligero, no es superficial y no es temporal. En este instante nos ponemos de acuerdo. No importa desde dónde escuches ni en qué situación te encuentres. Cuando dos o más se alinean en el nombre del Creador, la atmósfera cambia y lo invisible empieza a moverse. Hoy declaramos que toda carga que no te pertenece comienza a soltarse. Toda presión que llevas sin entender por qué empieza a perder fuerza. Porque el cielo responde cuando hay alineación, y hoy hay alineación a tu favor. Escucha con atención, porque esto es importante. ¿Has sentido cansancio sin explicación, resistencia interna, pensamientos que intentan apagar tu fe? No es debilidad, es oposición, no es derrota, es señal de que estás cerca de avanzar. El enemigo no ataca lo que no representa amenaza, y si has sido atacado, es porque lo que llevas dentro tiene valor eterno. Hoy no entramos a esta oración con miedo, entramos con autoridad. No entramos dudando, entramos creyendo. No entramos arrastrándonos, entramos firmes, porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que hoy comienza a activarse en tu vida. Y cuando ese poder se manifiesta, nada permanece igual. En este momento, declaramos que toda palabra hablada contra ti, sin tu presencia, queda sin efecto. Toda conversación oculta, todo chisme, toda intención disfrazada de sonrisa, pierde su fuerza. Lo que se habló en secreto es expuesto por la luz. Lo que se planeó en la oscuridad se confunde. Y lo que fue enviado para dañarte, regresa sin cumplir su propósito. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hoy rompemos acuerdos invisibles, acuerdos que no firmaste conscientemente, pero que fueron activados por miedo, por culpa o por dolor. Se rompen ahora, se cancelan ahora, se anulan ahora, porque tu vida no está gobernada por el pasado, sino por el propósito de Dios. Declaro que tu nombre no está en boca del enemigo, está en manos del cielo. Declaro que tu camino no está bloqueado, está siendo preparado. Declaro que aunque no veas todavía el resultado, el movimiento ya comenzó, porque en el mundo espiritual primero se mueve lo invisible y luego se manifiesta lo visible. Y hoy lo invisible se está alineando para tu bien. No importa cuántas veces intentaron detenerte, no importa cuántas veces pensaste rendirte, no importa cuántas noches lloraste en silencio. El cielo no perdió de vista ni una sola de tus lágrimas. Cada lágrima fue contada, cada oración fue escuchada, cada suspiro fue registrado, y hoy comienza la respuesta. En este momento se levanta un cerco de protección alrededor de tu mente, de tus pensamientos y de tus emociones. Todo pensamiento que no viene de Dios pierde autoridad. Toda voz interna que te acusa se debilita. Toda confusión se disipa. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a gobernarte. Hoy, Dios empieza a restaurar lo que fue desgastado por el tiempo, por la espera y por la lucha. Lo que sentías débil comienza a fortalecerse, lo que estaba quebrado empieza a unirse, lo que parecía perdido empieza a ser recuperado. Porque cuando Dios interviene, nada queda igual que antes. Recibe esto con fe. No como palabras humanas, sino como dirección espiritual. Esta es solo la primera parte del proceso. La puerta apenas se está abriendo, y lo que viene no es retroceso, sino avance. Permanece, escucha, respira y confía, porque Dios ya comenzó a obrar en tu vida. Ahora no retrocedas. Lo que se activó no se detiene porque dudes por un momento. La fe no es ausencia de miedo. Es decisión de avanzar aun cuando la voz interna quiera convencerte de lo contrario. Hoy se fortalece tu espíritu para que no vuelvas a interpretar la resistencia como señal de fracaso, sino como confirmación de que el proceso sigue en marcha. Hay batallas que no se ganan corriendo, se ganan permaneciendo.
Y permanecer no es pasividad, es firmeza. Aunque el entorno no cambie de inmediato, aunque las respuestas no lleguen en el tiempo que esperabas, aunque el cansancio intente hablar más fuerte, hoy recibes fuerza para no soltar lo que Dios ya puso en tus manos. Escucha esto con claridad. No todo lo que te pesa te pertenece. Hay cargas heredadas, expectativas ajenas, culpas impuestas que nunca fueron tuyas. Y en este momento, el Espíritu empieza a separar lo que es tuyo de lo que no lo es. Lo que no te corresponde cae. Lo que no te edifica se suelta. Lo que no viene de Dios pierde derecho sobre ti. Hoy se activa discernimiento. Ya no confundes voces, ya no aceptas migajas emocionales, ya no negocias tu paz por aprobación. Empiezas a ver con claridad quién suma, quién resta y quién solo ocupa espacio. Porque cuando Dios afina tu visión, también te da el valor para tomar decisiones que antes evitabas. En este punto del proceso, el enemigo intenta acelerar tu cansancio. Quiere que tomes decisiones desde la fatiga y no desde la fe. Pero hoy se corta ese ciclo. Tu mente recibe descanso, tu corazón recibe calma y tu espíritu recibe confirmación de que no estás tarde, no estás perdido y no estás solo. Declaro que tu identidad se afirma. Ya no te defines por errores pasados, ni por palabras que te marcaron, ni por temporadas donde fallaste. Tu valor no disminuyó, tu llamado no se canceló y tu propósito sigue intacto. Lo que Dios habló sobre ti sigue vigente, aunque el camino haya sido más largo de lo que imaginabas. Hoy se rompen patrones repetitivos. Situaciones que parecían diferentes pero terminaban igual pierden poder. Relaciones, decisiones y ciclos que te drenaban empiezan a cerrarse. No por esfuerzo humano, sino porque el cielo interviene cuando tú decides alinearte con la verdad. En este momento se libera claridad para tu futuro. No todo se revela de una vez, pero lo necesario empieza a mostrarse. El siguiente paso se hace visible. La siguiente puerta comienza a abrirse y la confusión deja de gobernar. Porque Dios no guía a través del caos, guía a través de la paz. Recibe fuerza para seguir aun cuando no entiendas todo. Recibe paciencia para no apresurar procesos. Recibe sabiduría para reconocer el tiempo correcto. Porque apresurarte te desgasta, pero confiar te sostiene, y hoy tu alma aprende a descansar sin rendirse. Declaro que lo que parecía estancado empieza a moverse. Conversaciones, oportunidades y respuestas comienzan a alinearse. No porque lo fuerces, sino porque lo que se mueve desde el cielo no necesita empujones. Todo empieza a encontrar su lugar en el momento correcto. Permanece atento. Esta etapa no es final, es transición. No es cierre, es preparación. Lo que Dios está formando en ti es más importante que lo que está entregando, porque lo que viene requiere una versión tuya más fuerte, más consciente y más firme. Y esa versión está naciendo ahora. En esta etapa empiezas a notar cambios internos antes que externos. Tu reacción ya no es la misma. Tu silencio ya no nace del miedo, nace del entendimiento. Antes explicabas demasiado, ahora discernes cuándo hablar. Porque cuando Dios madura tu espíritu, también te enseña a guardar energía para lo que realmente importa. Hay procesos que no hacen ruido, pero transforman por completo. Mientras otros no notan nada, dentro de ti se están reorganizando prioridades, deseos y límites. Ya no persigues lo que te desgasta, ya no fuerzas puertas cerradas, ya no te quedas donde tu paz se fragmenta. Eso no es frialdad, es sanidad. Hoy el espíritu empieza a sanar memorias que creías superadas pero seguían influyendo. Heridas que no dolían, pero condicionaban tus decisiones. Palabras antiguas que aún resonaban en momentos de debilidad, pierden fuerza ahora. La raíz se toca, no solo el síntoma, y cuando la raíz sana, el fruto cambia. Declaro que se activa una nueva resistencia espiritual, no para aguantar más abuso, sino para no volver a caer en lo mismo. No para soportar lo que te apaga, sino para sostener lo que te edifica. Tu umbral cambia, tu estándar se eleva, y tu espíritu aprende a decir no sin culpa. En este punto, la soledad ya no se siente como abandono. Se convierte en espacio de claridad.
Dios usa el silencio para hablarte con precisión, para ordenarte por dentro, para alinearte con lo que viene. No estás aislado, estás siendo preparado. Empiezas a entender que no todas las pérdidas fueron castigo. Algunas fueron protección. Personas que se fueron, oportunidades que no se dieron, caminos que se cerraron evitaron daños mayores. Hoy lo comprendes sin resentimiento y sin nostalgia, porque la paz llega cuando entiendes el porqué. Declaro que tu corazón recupera sensibilidad sin volver a ser vulnerable al daño. Aprendes a amar sin perderte, a dar sin vaciarte, a confiar sin entregarte ciegamente. Dios no te endurece, te equilibra, y ese equilibrio te permite avanzar sin miedo. En este momento, se rompe la culpa por avanzar. Ya no te sientes mal por crecer, por cambiar, por dejar atrás versiones antiguas de ti mismo. Entiendes que honrar el proceso también implica soltar lo que ya cumplió su función. Y soltar no es traicionar, es obedecer. Recibe claridad emocional. Las confusiones internas se ordenan, las emociones dejan de pelear entre sí y tu interior encuentra coherencia. Lo que sientes empieza a alinearse con lo que sabes y esa alineación te devuelve estabilidad. Declaro que tu fe deja de ser solo expectativa y se convierte en convicción. Ya no necesitas pruebas constantes para creer. Sabes, confías y avanzas, porque lo que Dios está haciendo en ti es tan profundo que no depende de validación externa. Este proceso continúa. No te apresures a llegar, honra cada paso. Lo que se está formando ahora sostendrá lo que vendrá después. Y lo que viene requerirá de ti una mente firme, un corazón sano y un espíritu despierto. Todo eso se está estableciendo ahora. Ahora comienza una etapa de confirmaciones silenciosas. No todo se anuncia, no todo se celebra, no todo se comparte. Muchas de las señales que recibirás solo las entenderás tú, porque están diseñadas para afirmarte, no para impresionar a otros. Dios confirma en lo íntimo antes de manifestar en lo visible. Empiezas a notar que ciertas situaciones ya no te alteran como antes. Lo que antes te robaba la paz, ahora solo te muestra cuánto has crecido. No porque seas indiferente, sino porque ya no reaccionas desde la herida. La sanidad se evidencia cuando eliges calma donde antes elegías defensa. En este punto, se revela la diferencia entre compañía y conexión. No toda presencia suma, no toda cercanía edifica. Y hoy recibes discernimiento para no confundir costumbre con propósito. Dios comienza a rodearte de personas que respetan tu proceso, aunque sean pocas, aunque no hagan ruido. Declaro que se activa una autoridad tranquila. Ya no necesitas imponerte, explicar ni convencer. Tu firmeza habla por ti. Tu coherencia se nota. Y cuando caminas alineado, incluso el silencio tiene peso espiritual. Esa autoridad no se aprende, se forma en la obediencia diaria. Aquí también se rompen expectativas irreales. Ya no esperas que todos te entiendan, ni que todos te acompañen. Aprendes a caminar con Dios, aunque otros se queden atrás. Y eso no te hace solitario, te hace libre. Porque tu avance no depende de aprobación. Hoy el Espíritu ajusta tu enfoque. Dejas de mirar lo que falta y empiezas a reconocer lo que ya está siendo provisto. Tal vez no sea completo todavía, pero es suficiente para este tramo del camino. Y cuando agradeces lo presente, el cielo confía más en ti para entregarte lo siguiente. Declaro que tu voz interior se ordena. Las dudas pierden volumen, la fe se afirma, la esperanza se estabiliza. Ya no te hablas con dureza, ya no te atacas por no ser perfecto. Entiendes que el proceso incluye errores, pero no te define por ellos. En este momento se fortalece tu paciencia. No la paciencia resignada, sino la paciencia activa que confía mientras avanza. Aprendes a esperar sin ansiedad, a moverte sin desesperación. Porque sabes que apresurar lo que Dios está formando solo genera desgaste. Empiezas a percibir que hay cosas que ya no regresarán, y no duele como antes. No porque no importaran, sino porque ya no tienen poder sobre ti. Dios cierra etapas con paz, no con confusión. Y cuando algo se cierra bien, no deja heridas abiertas. Declaro que tu camino se despeja.
No porque desaparezcan los retos, sino porque ahora tienes claridad para atravesarlos. Lo que antes parecía laberinto, ahora tiene dirección. Y aunque no veas el final completo, sabes que vas en la ruta correcta. Permanece atento y firme. Este proceso sigue profundizándose. Lo que Dios está estableciendo ahora te dará estabilidad cuando lleguen nuevas responsabilidades. No estás siendo retrasado, estás siendo preparado. Y la preparación siempre vale la espera. Ahora entras en una fase donde Dios afina tu percepción. No todo es blanco o negro y comienzas a distinguir matices que antes pasaban desapercibidos. Lo que parecía confusión se ordena cuando aprendes a escuchar con el corazón y no solo con la mente. La claridad no llega de golpe, llega por alineación. Empiezas a reconocer cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de guardar silencio. Ya no reaccionas por impulso ni respondes desde la presión. Hay una sabiduría nueva que te enseña a administrar tus palabras porque entiendes que cada palabra también construye o desgasta. Declaro que se fortalecen tus límites, no como barreras de miedo, sino como fronteras sanas. Aprendes a decir no sin culpa, a retirarte sin explicarte, a proteger tu energía sin sentirte egoísta. Dios mismo respalda esos límites porque son parte de tu crecimiento. En este punto se revelan intenciones. Algunas personas se acercan con curiosidad, otras con necesidad, otras con agendas ocultas. Y tú no te alarmas, simplemente observas. El discernimiento te permite ver sin juzgar y elegir sin culpa. Aquí se activa una confianza estable. Ya no basada en resultados inmediatos, sino en la certeza de que Dios está obrando, aunque no lo veas todo. Aprendes a descansar sin dejar de avanzar, a confiar sin perder disciplina. Esa combinación te vuelve firme. Hoy tu identidad se afirma. Ya no te defines por lo que haces, por lo que produces o por lo que otros reconocen. Te reconoces como hijo, como elegido, como alguien en proceso pero sostenido. Y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar. Declaro que se rompe la comparación. Dejas de medir tu camino con el de otros. Comprendes que cada proceso tiene su ritmo, su carga y su propósito. Y al soltar la comparación, recuperas paz, enfoque y gratitud. Empiezas a notar que lo pequeño vuelve a tener valor. Los momentos simples, las conversaciones sinceras, los avances discretos. Dios te enseña a celebrar lo que antes ignorabas, porque ahí también hay provisión y propósito. En este tramo, el cansancio puede aparecer, pero no te domina. Aprendes a detenerte sin abandonarte, a descansar sin retroceder. El descanso deja de ser huida y se convierte en estrategia espiritual. Declaro que tu fe se vuelve práctica. No solo crees, actúas. No solo oras, te alineas. No solo esperas, te preparas. Esa fe madura produce frutos visibles en el tiempo correcto. Permanece constante. Lo que estás viviendo ahora es la base de lo que sostendrás después. Dios no está acelerando sin propósito ni retrasando sin razón. Todo se está ordenando con precisión eterna. Ahora comienzas a experimentar una estabilidad que no depende de las circunstancias. No es que todo esté resuelto, es que ya no vives a merced de cada cambio. Hay una raíz profunda formándose en tu interior, y esa raíz te sostiene aun cuando el entorno se sacude. Empiezas a notar que reaccionas menos y eliges más. Ya no te mueves por urgencia ni por presión externa. Aprendes a responder desde convicción, y eso te evita desgastes innecesarios. La madurez espiritual se manifiesta cuando sabes esperar sin perder dirección. Declaro que se ordenan tus prioridades. Lo urgente deja de desplazar a lo importante. Tu tiempo, tu energía y tu atención empiezan a alinearse con lo que realmente edifica. Dios te enseña a invertir donde hay fruto y a soltar donde solo hay agotamiento. En este punto se sanan antiguas tensiones internas. Aquellas luchas silenciosas que llevabas sin nombrar comienzan a perder fuerza. No porque las ignores, sino porque ya no gobiernan tus decisiones. La paz se convierte en un criterio, no en una recompensa.
Aquí se fortalece tu capacidad de confiar, incluso cuando no tienes control. Dejas de intentar anticiparlo todo. Entiendes que no todo debe ser comprendido para ser sostenido. Dios te cubre también en lo que no alcanzas a ver. Declaro que tu carácter se afina, no para endurecerte, sino para volverte consistente. Tus valores ya no cambian según el ambiente. Tu sí es sí, tu no es no. Y esa coherencia genera respeto aún en quienes no están de acuerdo contigo. Empiezas a caminar con una determinación serena. No necesitas correr ni competir. Sabes que tu paso firme es suficiente. Lo que es para ti no se pierde por ir despacio, se pierde por abandonar, y tú no estás abandonando. En este tramo, el silencio vuelve a ser un aliado. Aprendes a procesar antes de compartir, a discernir antes de actuar. No todo se expone, no todo se explica. Hay procesos que se cuidan en reserva porque están germinando. Declaro que se restaura tu esperanza de forma realista. Ya no idealizas ni te desilusionas con facilidad. Tu esperanza se ancla en promesas, no en expectativas humanas. Eso te vuelve estable aun cuando otros fluctúan. Comienzas a ver resultados internos antes que externos. Tal vez el entorno aún no refleja todo el avance, pero tú sabes quién eres hoy. Y esa transformación interna es la señal más clara de que el proceso está funcionando. Permanece firme y sensible. Esta etapa consolida lo que sostendrá los próximos niveles. Dios no edifica sobre prisa, edifica sobre profundidad. Y tú estás siendo profundamente establecido. Ahora entras en un momento donde Dios comienza a mostrarte resultados sutiles, pero reales. No son aún manifestaciones grandes, pero son señales claras de que lo que se ha sembrado está brotando. Aprendes a reconocer el avance aunque no haga ruido. Empiezas a sentir una seguridad interior que no necesita validación externa. Ya no buscas constantemente confirmación, porque sabes en quién has creído. Esa certeza silenciosa te permite caminar con calma aun cuando otros dudan. Declaro que se rompe la dependencia emocional de las opiniones. Lo que antes te afectaba ahora solo te informa. Tu identidad ya no se negocia ni se ajusta para encajar. Te mantienes fiel a lo que Dios ha formado en ti. En este punto, las decisiones se vuelven más claras. No porque desaparezcan las opciones, sino porque sabes cuál no te corresponde. La claridad también se manifiesta descartando lo que no edifica. Aquí se activa una valentía sin arrogancia. Te atreves a avanzar sin necesidad de demostrar nada. La confianza madura no grita, se sostiene. Y esa firmeza silenciosa abre puertas correctas. Declaro que se sana la relación contigo mismo. Dejas de exigirte desde la culpa y empiezas a impulsarte desde la convicción. Te hablas con verdad, pero también con gracia. Y esa combinación te fortalece. Empiezas a notar que tu fe ya no es solo una emoción, es una decisión diaria. Incluso en días grises, eliges confiar. Incluso cuando no sientes, permaneces. Esa constancia es una señal de crecimiento profundo. En este tramo, Dios te enseña a recibir. Ya no solo das, también aceptas apoyo, descanso y provisión. Entiendes que recibir no te debilita, te completa. La humildad también se expresa permitiendo ser cuidado. Declaro que se despierta una sensibilidad espiritual equilibrada. No te sobrecargas con todo, ni te desconectas de nada. Aprendes a discernir qué te corresponde cargar y qué debes soltar en manos de Dios. Comienzas a ver que algunos ciclos se cierran definitivamente, no con drama, sino con gratitud. Agradeces lo aprendido y bendices lo que fue, porque sabes que no todo está destinado a acompañarte siempre. Permanece atento y confiado. Esta etapa precede a movimientos más visibles. Dios no anuncia sin preparar, y tú ya estás siendo afirmado para lo que viene. Ahora comienzas a notar que tu entorno responde de forma distinta a tu presencia. No porque intentes imponer nada, sino porque llevas una paz que se percibe. La atmósfera cambia cuando alguien camina alineado, y eso empieza a notarse donde estás. Empiezas a reconocer oportunidades que antes no veías.
no porque aparezcan de la nada, sino porque ahora tienes la madurez para sostenerlas. Dios no muestra puertas antes de formar carácter, y hoy tu carácter ya está preparado para avanzar. Declaro que se activa una gracia para manejar mayor responsabilidad sin perder equilibrio. No te sobrecargas ni te dispersas. Aprendes a organizar, a delegar, a priorizar con sabiduría. La expansión ya no te intimida, te enfoca. En este punto, el pasado deja de llamarte con fuerza. Ya no hay nostalgia que te distraiga, ni heridas que te arrastren. Lo que fue queda como enseñanza, no como ancla, y eso te permite caminar liviano. Aquí se consolida una fe expectante pero tranquila. No estás ansioso por el futuro, ni temeroso del cambio. Confías en que lo que viene está alineado con lo que has vivido. Tu fe ya no corre, camina firme. Declaro que se despierta una creatividad renovada. Ideas claras, soluciones prácticas, inspiración útil. No es imaginación desordenada, es dirección aplicada. Dios te da recursos internos para resolver lo que antes parecía complejo. Empiezas a notar que tus oraciones se vuelven más específicas. Ya no pides por miedo ni desde carencia, sino desde propósito. Sabes qué pedir porque sabes hacia dónde vas. En este tramo se fortalece tu capacidad de sostener procesos largos sin perder ánimo. Ya no necesitas resultados inmediatos para mantenerte firme. Has aprendido que lo que permanece se construye con constancia. Declaro que tu visión se amplía sin desenfocarte. Ves más, pero no te dispersas. Comprendes que no todo lo visible es urgente y no todo lo urgente es eterno. Esa claridad protege tu paz. Comienzas a percibir que hay alineaciones divinas ocurriendo a tu favor. Personas correctas, tiempos precisos, palabras exactas. No es casualidad, es sincronía. Permanece atento y agradecido. Estás caminando dentro de una preparación final antes de una manifestación mayor. Lo que viene requerirá lo que hoy estás consolidando. Ahora entras en una etapa donde el peso espiritual de tus decisiones se vuelve evidente. Ya no eliges solo por conveniencia, eliges por alineación. Cada paso que das comienza a tener impacto más allá de lo inmediato, y eso te vuelve más consciente, más atento, más responsable de lo que permites entrar y permanecer en tu vida. Dios te está enseñando a caminar con entendimiento profundo, no desde el impulso sino desde la revelación. Empiezas a percibir que hay batallas que ya no necesitas pelear porque fueron ganadas en lo interno. Aquello que antes te desgastaba ahora simplemente no encuentra dónde engancharse. No porque seas invencible, sino porque ya no hay acceso abierto. La madurez espiritual también consiste en cerrar puertas que antes dejabas entreabiertas por costumbre, miedo o apego. Declaro que se establece una vigilancia santa sobre tu mente y tu corazón. No una vigilancia de temor, sino de claridad. Aprendes a identificar pensamientos que no te pertenecen, emociones que no nacen de tu espíritu y cargas que no fueron asignadas a ti. Y con autoridad tranquila decides soltar lo que no suma, lo que no edifica, lo que no viene de Dios. En este punto, Dios comienza a confiarte procesos más profundos, no visibles para todos, no explicables fácilmente. Hay cosas que solo tú y Él saben, y esa intimidad no te aísla, te fortalece, porque cuando Dios te habla en secreto, te sostiene en público. Lo que recibes en silencio se manifiesta como estabilidad cuando el entorno se sacude. Empiezas a notar que incluso tus reacciones físicas cambian. El cuerpo responde a la paz que el alma ha aprendido a habitar. Descansas mejor, respiras distinto, enfrentas el día con menos tensión, no porque no haya presión, sino porque ya no cargas solo. Has aprendido a entregar el peso antes de que se convierta en agotamiento. Declaro que se rompen ciclos de autosabotaje. Patrones antiguos pierden fuerza porque ya no los alimentas. Reconoces señales antes de caer en lo mismo y eliges distinto. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Dios no te libera solo para que escapes, te libera para que aprendas a vivir en libertad. Aquí también se redefine tu relación con el tiempo. Ya no vives apurado ni estancado,
Aprendes a respetar los procesos sin desesperarte y a moverte cuando es momento sin postergar. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado cuando caminas alineado con el ritmo del cielo. Declaro que se activa una fortaleza emocional que no depende del ánimo del día. Hay días buenos y días difíciles, pero tu base permanece firme. No te derrumbas por una mala noticia ni te elevas sin medida por un logro. Tu estabilidad habla de una raíz profunda que no se mueve con facilidad. Empiezas a ver que Dios te está preparando para influir, no desde la imposición, sino desde el ejemplo. Tu forma de vivir comienza a enseñar sin palabras. Otros observan cómo enfrentas las pruebas, cómo administras la espera, cómo mantienes la fe. Y sin darte cuenta, te conviertes en referencia de esperanza para quienes aún están luchando. Declaro que toda fatiga acumulada empieza a soltarse. No desaparecen todas las responsabilidades, pero se redistribuye la carga. Dios te enseña qué llevar y qué entregar. Y cuando sueltas lo que no te corresponde, recuperas energía, claridad y enfoque para lo que sí es tu asignación. Permanece sensible y firme. Esta etapa es clave antes del cierre del proceso. Lo que se está consolidando ahora te permitirá sostener lo que viene sin quebrarte, sin perderte, sin volver atrás. No estás llegando al final por casualidad, estás llegando porque perseveraste cuando era más fácil rendirse. Ahora llegas a un punto donde lo espiritual y lo práctico se alinean con mayor claridad. Ya no hay una separación entre lo que crees y lo que vives. Tu fe comienza a expresarse en decisiones concretas, hábitos firmes y una manera distinta de enfrentar cada día. Dios no te está formando solo para resistir, te está formando para administrar lo que viene con sabiduría y humildad. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las luchas que enfrentaste no eran para destruirte, sino para enseñarte a discernir. Cada presión reveló algo. Cada prueba sacó a la luz una fortaleza que no sabías que tenías. Y ahora, al mirar atrás, ya no ves solo dolor, ves entrenamiento. Lo que antes parecía injusto hoy se revela como preparación. Declaro que se establece una autoridad espiritual madura sobre tu vida. No una autoridad que controla, sino una que ordena. Comienzas a gobernar tus pensamientos, a dirigir tus emociones y a encaminar tus acciones con intención. Ya no reaccionas desde la herida, actúas desde la sanidad que Dios ha ido formando paso a paso. En este tramo, Dios te enseña a sostener bendición sin perder esencia. Aprendes que recibir más no significa cambiar quién eres, sino profundizar en lo que has sido formado para ser. La humildad se vuelve una protección y la gratitud una llave constante. Sabes que nada es tuyo por mérito propio, pero también sabes que has sido fiel en el proceso. Empiezas a notar que ciertas conversaciones ya no te atraen, ciertos ambientes ya no te llaman, ciertas dinámicas ya no te representan. No porque te creas superior, sino porque has sido afinado. Tu espíritu reconoce lo que edifica y se retira de lo que desgasta sin necesidad de conflicto. La paz se convierte en tu criterio principal. Declaro que se rompe definitivamente la necesidad de aprobación. Ya no vives para agradar expectativas ajenas, ni para demostrar nada. Tu identidad está afirmada, tu valor establecido. Caminas con libertad porque sabes quién eres y a quién perteneces. Y esa seguridad te permite amar sin depender, servir sin agotarte y avanzar sin miedo. Aquí también se ajusta tu visión de futuro. Ya no imaginas desde la fantasía ni desde el temor, sino desde propósito. Aprendes a planear con fe, a proyectar con sabiduría, a esperar con acción. Dios no te muestra todo de una vez, pero te da suficiente luz para el siguiente paso y eso te basta. Declaro que se despierta una perseverancia renovada, no una perseverancia tensa, sino una firmeza constante. Aunque el camino se alargue, no te frustras. Aunque el resultado tarde, no retrocedes. Has aprendido que lo eterno no se construye con prisa, sino con constancia. Empiezas a ver cómo personas a tu alrededor comienzan a cambiar su forma de relacionarse contigo. Algunos se acercan con respeto,
Otros se distancian sin explicación, y tú lo aceptas sin resistirte. Entiendes que no todos pueden caminar contigo en esta etapa, y eso no invalida lo vivido, solo confirma el crecimiento. Declaro que tu fe entra en una dimensión más profunda de confianza. Ya no necesitas señales constantes para creer. Sabes que Dios está obrando aun cuando no hay evidencia inmediata. Esa fe tranquila es fruto de haber caminado con Él en temporadas difíciles y haber visto su fidelidad una y otra vez. Permanece atento y rendido. Esta etapa es previa a un cierre importante. Dios está afinando detalles, ajustando intenciones, fortaleciendo raíces. No te adelantes ni te detengas. Sigue caminando como has aprendido, con obediencia, humildad y confianza. Lo que viene requerirá exactamente la versión de ti que ha sido formada hasta ahora. Ahora entras en una etapa donde el silencio vuelve a tener un peso distinto. No es vacío, es plenitud contenida. Hay cosas que ya no necesitas decir, porque están afirmadas en tu interior. Dios te ha llevado a un punto donde tu fe no depende del ruido externo, sino de una convicción estable que no se quiebra fácilmente. Empiezas a comprender que no todo avance se mide en movimiento visible. Hay temporadas donde el crecimiento ocurre hacia adentro, y esta es una de ellas. Dios está sellando lo que ya formó, consolidando lo que ya alineó, afirmando lo que ya transformó. No es retroceso, es afirmación. Declaro que se establece una identidad inamovible. Ya no dudas de quién eres cuando enfrentas oposición, ni te confundes cuando otros no reconocen tu valor. Tu identidad no se negocia, no se adapta, no se esconde. Has aprendido a permanecer firme aun cuando no eres celebrado. En este punto, la paciencia alcanza una profundidad distinta. No esperas con ansiedad ni con resignación. Esperas con entendimiento. Sabes que hay cosas que solo el tiempo correcto puede revelar, y no intentas forzarlas. La espera deja de ser carga y se convierte en confianza activa. Empiezas a notar que incluso los recuerdos dolorosos pierden su filo. Siguen ahí, pero ya no gobiernan tu presente. Dios no borró tu historia, la redimió. Y ahora puedes mirar atrás sin volver a vivir lo que ya fue sanado. Eso es libertad real. Declaro que se afina tu sensibilidad espiritual sin volverte frágil. Disciernes con claridad, pero no te sobrecargas. Sientes compasión sin absorber cargas ajenas. Aprendes a amar sin perderte. Ese equilibrio es fruto de un proceso profundo y sostenido. Aquí se revela una comprensión nueva sobre el propósito. Ya no lo ves solo como una meta futura, sino como una manera de vivir hoy. Cada decisión, cada relación, cada elección cotidiana comienza a alinearse con ese propósito. No esperas llegar para vivirlo, lo encarnas en el presente. Declaro que se rompe definitivamente la prisa interna. Esa urgencia invisible que te empujaba a adelantarte, a compararte, a exigirte más de lo necesario. Ahora caminas con paso firme, consciente, confiado. Sabes que lo que es para ti no se pierde por avanzar en paz. Empiezas a reconocer que Dios te ha enseñado a confiar incluso cuando no entiendes. Ya no necesitas tener todas las respuestas para obedecer. Has aprendido que la obediencia abre caminos que la lógica no puede anticipar. Y esa confianza te sostiene aun cuando el panorama no es claro. Declaro que se fortalece una gratitud constante. No solo por lo que recibes, sino por lo que se evitó, por lo que no prosperó, por lo que se cerró a tiempo. Entiendes que algunas puertas cerradas fueron protección, no pérdida. Y agradeces incluso lo que no llegó. Permanece firme y sensible. Esta etapa prepara el cierre final del proceso. Dios está alineando lo último, sellando lo necesario, confirmando lo que ya decidió sobre ti. No estás en pausa, estás en consolidación. Y lo consolidado no se quiebra con facilidad. Este es el momento donde todo se ordena sin esfuerzo. No porque haya sido fácil llegar hasta aquí, sino porque lo que fue trabajado en lo profundo, ahora se sostiene solo. Ya no necesitas empujar, convencer ni demostrar.
Hay una autoridad silenciosa que te acompaña, una firmeza que no depende de aprobación externa. Dios ha completado una obra interna que ahora empieza a manifestarse con naturalidad. Has llegado a una madurez espiritual donde el miedo ya no dirige tus decisiones. Puede aparecer, pero no gobierna. Lo reconoces, lo atraviesas y sigues avanzando. Aprendiste que la valentía no es ausencia de temor, sino obediencia a pesar de él. Y esa obediencia ha construido en ti una fortaleza que no se ve, pero se siente. Declaro que se activa un nuevo nivel de claridad. No una claridad ruidosa ni ansiosa, sino una certeza tranquila. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Disciernes sin forzar, eliges sin culpa, decides sin fragmentarte. Esa claridad es señal de alineación. Ahora entiendes que no todo lo que se fue era pérdida. Muchas salidas fueron liberación. Muchas despedidas fueron respuestas. Muchas rupturas fueron salvación disfrazada. Y lejos de endurecerte, eso te volvió más sabio, más humano, más consciente del valor real de lo que permanece. Declaro que se abre una temporada donde el fruto es visible, pero no presumido. Lo que Dios te entrega no te separa de otros, te posiciona con humildad. No necesitas compararte porque ya no compites. No necesitas acelerar porque confías. Lo que llega a tus manos encuentra estabilidad, no caos. Has aprendido a vivir desde la plenitud y no desde la carencia. Ya no buscas llenar vacíos con cosas, personas o logros. Lo que haces nace desde un corazón completo, no desde una herida abierta. Esa plenitud se convierte en refugio para otros, no en carga. Declaro que se sella tu identidad con propósito. No dudas cuando otros dudan de ti. No retrocedes cuando no te entienden. No te pierdes cuando no te siguen. Caminas con la certeza de quien sabe que fue llamado, aun cuando el camino no siempre fue claro. Este cierre no es un final, es un envío. Dios no te llevó hasta aquí para detenerte, sino para lanzarte con estabilidad. Lo que viene requiere la versión de ti que fue formada en el proceso, no la que existía al inicio. Y esa versión ahora está lista. Declaro que se manifiesta paz en cada área. Paz en la mente, paz en el cuerpo, paz en las relaciones, paz en las decisiones. No una paz frágil, sino una paz firme que permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Esa paz es señal de gobierno interno. Has aprendido a confiar sin entenderlo todo, a obedecer sin controlar el resultado, a avanzar sin garantías visibles. Y en ese aprendizaje, Dios te ha mostrado que Él nunca soltó tu mano, ni siquiera en los momentos donde pensaste estar solo. Permanece, camina, vive. Lo que fue sembrado ya dio raíz. Lo que fue formado ya tiene forma. Lo que fue prometido sigue en pie. Este no es el final de la historia. Es el punto donde empiezas a vivirla desde la victoria interior. Amén.